Hola, una bienvenida al canal Efecto Mariposa donde abordamos, comentamos asuntos de cultura en general, música, arte, filosofía, en fin. Demostramos que los campos del conocimiento están enlazados y no fragmentados. Bien, resulta que ha pasado algo en la historia humana muy curioso, es como una especie de contradicción interna. Resulta que ha habido igual revoluciones que al llegar a un punto justamente de triunfo empiezan a contradecirse a sí mismas. Esto ha pasado en la política, en la sociedad, pero también en la cultura, en el conocimiento. Curiosamente, hechos, por ejemplo, dentro del pensamiento filosófico que rompen paradigmas, abren nuevas dificultades, nuevos paradigmas y de alguna forma también nos traen problemas que posteriormente empiezan a hacerse evidentes. Por ejemplo, resulta ser que justamente el estructuralismo parte de una necesidad de quebrar principios paradigmáticos absolutos, duales, que venían de la era clásica y que desconocían relaciones más complejas de contexto, de psiquis, de colectividades, de rituales, de comunidades y demás. El estructuralismo habla de la estructura como un lugar de existencia que implica estos tejidos y llega a un punto en que empieza a ubicar el significante como un elemento en sí de realidad. Y cuando va un poco más allá la reflexión aparece el postestructuralismo, a negar de hecho elementos del estructuralismo. Y el postestructuralismo nos liberó en gran medida de muchos absolutos, de muchos paradigmas, de muchas limitaciones clásicas, repetimos y decimos. Resulta ser que al liberarnos nos metió en otras complejidades, en la complejidad donde el lenguaje, que de hecho antes había sido descartado, ahora era el centro de todo. El texto era la realidad en sí. De hecho, no había realidad por fuera del texto. No hay nada por fuera del texto, diría la máxima ya postestructuralista. Ya lleva las relaciones significantes a un máximo, al punto de que no existe un significante que te lleve a una realidad en sí, sino que existe una cadena de significantes. La palabra lo ocupa todo, el discurso lo ocupa todo, la teoría lo ocupa todo y esa estructura del lenguaje se convierte en sí en todo lo necesario. Eso está muy interesante, pero nos ha traído un problema muy serio. Y es que hemos llegado al punto en nuestra sociedad actual, en el conocimiento, en la educación, en la política, en la sociedad en general, en que el texto lo aguanta todo y la palabra lo define todo. O sea, hemos llegado al punto en que la realidad en sí concreta quedó totalmente desplazada. Como de hecho ha influido esto en concepciones incluso necesariamente progresistas, pues en que casi todos los movimientos progresistas o incluso de izquierda, postestructuralistas, han caído en una trampa según la cual cómo cambiamos el mundo hablando, cambiando el lenguaje, dando discursos y creando teoría. Cómo garantizamos la libertad, por ejemplo, sexual con el lenguaje, con los significantes, hablando. Y uno se encuentra entonces desde entonces hasta ahora una cantidad de movimientos, de espacios, de encuentros, de congresos, de partidos, incluso de ideologías que son importantes, necesarias, que abogan por el equilibrio social, por la democracia, por las libertades, por la libertad de pensamiento, por la diversidad, por la multiplicidad, pero se han convertido en el discurso, en el discurso, en el texto, en la palabra. Si yo cambio el lenguaje, cambio la realidad, porque no hay nada por fuera del texto. Y eso en un principio sonó muy bien, quizás logró cosas buenas, pero en este momento se está agotando y está trayendo problemas muy serios, por ejemplo, en el ámbito de la academia, donde vemos, por ejemplo, y lo vivo yo cada día, que en la realidad algunas personas puede ser incluso no un muy buen ejemplo en términos empáticos, en términos humanos, en términos de relaciones afectivas, en términos de su diario vivir, en términos del cuerpo, en términos de su relación con las demás personas. Pero como el texto lo dominan y el lenguaje lo manejan y la teoría está bajo su dominio y tienen habilidades o capacidades de construcción de discurso, con yo decir que soy una persona ética, en tanto que lo estoy diciendo ya es realidad, porque no hay nada por fuera del texto y todo es cadena de significantes. Si yo digo que yo soy una persona empática, pues al decirlo ya lo soy. Tenemos una cantidad de teorías discursivas en torno a dimensiones humanas que no se aterrizan en la realidad. Eso es lo que nos está pasando, lastimosamente, pero es parte de la dualidad de lo positivo y lo delicado que nos trajo el estructuralismo y el postestructuralismo que
vino a dar cuenta de esta concepción contemporánea del pensamiento y la realidad, donde la palabra, el texto, el lenguaje, el discurso es todo. Y yo soy lo que digo que sea, siempre y cuando lo diga. En términos políticos, en términos humanos, en términos de género, en términos de forma de existencia, en términos de lo que sea. La palabra parece que fuera en sí la realidad. Pero la realidad, en tanto lo concreto, en tanto esa parte primaria, en cuanto a la realidad que hablaba Lacan, de aquello que nos afecta y directamente nos impacta, en cuanto a lo social, en cuanto a la vida misma concreta, sigue estando allí, sigue existiendo y sigue dándose a través del sufrimiento, la angustia, el hambre, en fin. Y por eso es que vemos muchos gobiernos que quieren en su ideología cambiar la realidad, ser más justos, más democráticos, como está pasando actualmente en Colombia, pero se quedan en el discurso y ese discurso no se concreta en un acto real que cambie, por ejemplo, la estructura de la economía, sino que la estructura económica sigue siendo la que garantiza la desigualdad, por ejemplo. Y escribiendo, pensamos que vamos a cambiar el mundo, hablando, como yo estoy haciendo ahora, pensamos que cambiaremos el mundo, pero la verdad toca salir al mundo, enfrentarse al mundo, vivir el mundo, probarlo, degustarlo, construirlo en lo concreto, en lo real, la naturaleza, el cuerpo, lo físico, etcétera, etcétera. Acompañado, por supuesto, por las ideas, por el pensamiento, por el discurso, pero acompañado. Y eso para mí sería el punto de equilibrio perfecto. Pero bueno, esta es la introducción. ¿Para qué? Para ahora pasar a un video que les va a encantar para contextualizarles históricamente, filosóficamente, qué es el estructuralismo y qué es el postestructuralismo. Vamos allá. Aquí tenemos entonces la relación con el estructuralismo y que se plantea como un movimiento cultural que tomó como modelo a las ciencias exactas y establece que son las estructuras, o sea, que no somos entes aparte de las estructuras, somos producto de las estructuras. Un pensamiento, un ser pensante en un contexto es diferente a otro contexto. Entonces, finalmente, son las estructuras las que configuran el pensamiento y las que condicionan el comportamiento de los individuos, ¿sí? O sea, el contexto en que habitas, geográfico, climático, mítico y demás. Por eso Levi Strauss, como antropólogo estructuralista, acudía directamente a los mitos de las comunidades para poder entender la comunidad o ese pensamiento individual, pero primero desde la estructura social, digámoslo así. Y que influyó en muchas ciencias sociales y humanas, pero que el postestructuralismo, el que le sigue, intenta ir más allá y critica el estructuralismo y plantea que no había realidades absolutas. Entre las ideas principales del postestructuralismo está el cuestionamiento de la lógica con la que se manejaban las ciencias sociales, pues había establecido que la realidad era algo neutro y que puede conocerse de forma objetiva. Esto es debido a que la historia y la cultura condicionan el estudio de las estructuras subyacentes. Ambas están sujetas a sesgos y malas interpretaciones. Más que una realidad absoluta, había una cadena de interpretaciones. Por eso es el tema del lenguaje. En el ámbito de la lingüística, el postestructuralismo literario, por ejemplo, defiende que hay más significados de los que el autor le da a sus textos, por lo que el texto también se construye a partir de la subjetividad de cada lector. O sea, el postestructuralismo en esencia lo que va a decir es que no hay nada absoluto, no hay verdad absoluta, no hay nada paradigmático, todos son interpretaciones y la subjetividad solamente surge en el encuentro entre dos cuerpos. En la relación es donde se da la subjetividad, no se puede dar en otro lado, ¿no? Según las concepciones postestructuralistas o que empiezan a surgir después de la primera mitad del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, no hay una subjetividad interna, trascendental, eterna, ni la mente que planteaba Descartes, ni el mundo de las ideas de Platón, ni Dios, no. La subjetividad es siempre a partir del encuentro, nunca es absoluta, nunca es total, y no hay una comunicación que yo pueda transmitir de forma objetiva. O sea que esto que estoy diciéndoles también a ustedes ahora lo van a interpretar como su subjetividad lo implique. Y es en la relación, en el encuentro entre subjetividades que se dan posibles realidades, por eso es rizomático también, donde no hay nada, digamos, cerrado, no hay nada absoluto, ¿sí? No hay una verdad absoluta, ¿sí? Y por tanto, miren esto, qué interesante, el postestructuralismo se opone a las oposiciones binarias. Bueno, en fin, lo que quiere decir es que el postestructuralismo niega que haya una relación de oposición entre realidades binarias. Y van a ver después cómo esto va a influir en la concepción de género, lógicamente, ¿sí? Las estructuras no están constituidas por oposiciones binarias. Recuerden que Deleuze y Guattari siempre hablan de que el rizoma no es binario. Por eso hablamos
de lo liminal, del intersticio, etc. Y se defiende que el lenguaje crea un mundo comunicativo a partir de la relación entre palabras y otras. O sea, digamos que el significado o la comunicación no está en una palabra en sí, sino en su contraste, comparación o incluso diferencia con otra palabra. Por lo cual, todo lo que tenemos es una red de significados. Entonces, si hablamos de este pensamiento postestructuralista, decimos que surgió en Francia a finales del año 60. Recuerden que en Francia también se da la Revolución del Mayo del 68, de lo cual surgen todas estas concepciones del deseo, que lo hemos trabajado acá, de lo molecular y lo que plantearían después Deleuze y Guattari, que influyen muchísimo en el arte del momento y hasta nuestro momento, ¿sí? En Francia, en esta época del postestructuralismo, había una situación delicada, un gobierno que era presidido por Charles de Gaulle, que estuvo a punto de ser derrocado en el 68, ya les digo, por esta cuestión de esta revolución de mayo del 68, ¿sí? El mayo francés, ¿sí? A partir de las protestas y demás. Y empieza una oposición a la sociedad de consumo, o sea, a consumir la necesidad del cuerpo como objeto, ¿sí? El capitalismo, el imperialismo, todo esto son sistemas, autoritarismos y demás que en esta época postestructural se empiezan a cuestionar. Y por eso decimos que el performance y el arte a partir de la segunda mitad del siglo XX es un arte contestatario y que quiere quebrar los paradigmas y los estados de control. Bien, hay un discurso fundamental que es el que abre esta concepción postestructuralista, que se encuentra con otro término que también es muy ambiguo, porque son términos que nos permiten de alguna forma categorizar ciertos pensamientos, pero al mismo tiempo no son términos o categorías, ni siquiera con las que se identifiquen muchos de los pensadores que fueron nombrados, por ejemplo, postestructuralistas. Y el postmodernismo también es muy difuso en ese sentido. No obstante, algo que activa esta posmodernidad y postestructuralismo es que en el 66 Jacques Derrida, el filósofo francés, hace una conferencia que abre esta concepción y empieza por el término deconstrucción. Deconstrucción es un término que se aplicó también al arte, se aplica al performance y que vamos a aplicar a la etapa que seguiría. Ahora, digamos que ya no la del cuerpo en soledad, sino el cuerpo que se configura en relación con otros, ¿no? ¿Qué es deconstrucción? Según Derrida, esto significa desmontar, ¿sí? ¿Qué buscaba Derrida? Lo mismo que buscaba Nietzsche y que pensadores que empiezan con el siglo XX buscaban desmontar y destruir la forma occidental de pensar, ¿sí? Esa forma dualista, bueno, malo, feo, bello, femenino, masculino, ¿sí? Y decir que la estructura binaria del pensamiento, de ese pensamiento binario, bueno, malo, negro, blanco, femenino, masculino, es falsa, ¿vale? Hasta ese momento y antes que estos pensadores y antes que Derrida, en el estructuralismo, Saussure establecía así una diferencia entre significante y significado como si fuera dual. Y Levi Strauss, que fue un antropólogo estructuralista muy importante, pero que también se basaba para entender una sociedad en sus oposiciones binarias, lo bueno, lo malo, la vida y la muerte y demás. Y que entonces el postestructuralismo busca con la deconstrucción descomponer la metafísica occidental, ¿sí? Y construir múltiples significaciones. Estamos diciendo en esencia que estamos abriéndonos después de la mitad del siglo XX a múltiples significaciones, a cuestiones rizomáticas, diversas, heterogéneas, heterogénesis y demás, ¿sí? Y no pensar en un lenguaje unilineal y unilateral. Eso es lo que busca, por ejemplo, en este caso el performance, a partir de los años 60 o 70, ¿sí? Entonces, el postestructuralismo y el postmodernismo, ¿en qué se parecen o se relacionan? Por más que, insisto, son términos difusos, en que tienen una oposición ante la lógica dualista de la filosofía occidental y promueven el pluralismo y la diversidad. Va a empezar aquí después lo social, el arte interactivo, el arte en relación, lo relacional precisamente, etc. ¿sí? Afirman que los textos no son objetivos y por tanto siempre están abiertos a diferentes interpretaciones. El lenguaje moldea los pensamientos de las personas y por tanto es el lenguaje, y ahí es donde yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, fue importante en ese momento, es el lenguaje lo que crea la realidad. No existe una verdad universal. Lógicamente, si el performance pone el cuerpo como lugar de enunciación, lógicamente, en ese sentido, las relaciones con el cuerpo en sí van a ser relaciones que
impliquen el cuerpo como está visto en ese momento. Y el performance, por tanto, tiene que ver con cómo se concibe el cuerpo en el momento. ¿Sí? En el momento de Dada era un cuerpo que empezaba una época de guerra, pero un cuerpo post-nietzscheano donde ya Dios había muerto, los paradigmas habían muerto, se validaba la vida en sí, el cuerpo en sí, y Dada entonces buscaba justamente quebrantar los paradigmas racionales. Después viene el estructuralismo, que plantea una concepción antropológica, sí acepta que ya no estamos ni en la mente perdida o dual o separada del cuerpo de Descartes, no hay una mente por fuera de un contexto, no hay un pensamiento que exista por sí mismo de forma eterna, trascendental y casi como un alma-mente, tampoco hay un mundo de las ideas de Platón, ni siquiera ya hay un Dios, hay una estructura social que configura el cómo pensamos, ¿sí? Pero esa estructura está dada por dualidades, es lo que estamos diciendo, ¿no? Hasta antes de la primera mitad del siglo XX, ese estructuralismo planteaba que la estructura social era dual. Había algo bueno, algo malo, algo femenino, algo masculino, etcétera, ¿no? Después, entonces, el postestructuralismo, que es el que da lugar a nuestra contemporaneidad, quiebra esa idea de las dualidades y dice que las estructuras son heterogéneas, rizomáticas, son ambiguas, la realidad no es posible de que sea absoluta, no hay verdad absoluta, no se puede definir en sí, no puedes cómo comunicar algo de forma única y absoluta, se abre a la experiencia, a la subjetividad de las interpretaciones, a la deconstrucción y desmontaje de los paradigmas anteriores y, muy importante esto, a el texto como creador de realidad.